Muy buenas tardes. Iniciamos a esta hora nuevamente nuestro programa de Popularte. Como ustedes saben, este es un programa de la Fundación BAT que está apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y las Saberes y durante todas estas temporadas nos hemos dedicado a conectar con los artistas populares que se presentan en nuestras convocatorias a través de estos programas de entrevistas que nos permiten acercarnos a su historia, nos permiten también responder algunas preguntas que surgen cuando conocemos su obra en las exposiciones y por supuesto hoy tenemos una invitada muy especial que se conecta desde Sandoná, Nariño y ella es Ana Milena Linares. Y asimismo pues nuestro profesor Elkin Bolaño que siempre nos acompaña con las inquietudes más diversas y más curiosas para los artistas. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Hola, gracias por ese comentario de, ¿qué? ¿Cómo fue que dijiste? Divertidas, amenas, Las inquietudes curiosas. más diversas, más amenas, más curiosas, más inquietantes. Eh, uy, bueno, inquietante fue el computador. Bueno, muchísimas gracias, Ana Milena, Adriana. Siempre hay que reconocer que estos espacios son gratificantes desde muchos puntos de vista. No por nada, este espacio ya cumple, si mal no recuerdo, 3 años. Entonces, eso hay que reconocerlo de cierta manera porque habla como de la persistencia de los procesos que desde la fundación se van gestando, precisamente para que los artistas vayan descubriendo, conociendo o ampliando ese espectro de posibilidades que ofrece el mundo del arte, ¿no? Porque no es solo eh, realizar la obra, no es solo exhibirla, eventualmente venderla o adquirir algún reconocimiento, sino que hay tantas aristas en el mundo del arte que precisamente cada uno de los artistas, y en este caso Ana Milena, van escogiendo y se van adaptando su vocación a esas preferencias. Y esa es tal vez una de las particularidades de la conversación que vamos a tener hoy. Ana Milena, generalmente estas conversaciones parte de un elemento vital y central, creo que para todos en general en el mundo del arte, y es la identificación de la vocación. Esa identificación puede estar pues dividida, puede estar sujeta como a circunstancias de la vida, pero cuando se tiene vocación generalmente hay que tomar una decisión frente a esa vocación. En ese sentido, la primera pregunta que siempre se hace en este espacio está relacionada precisamente con esa decisión. Cuando tú identificas esa vocación y definitivamente dices, el arte hace parte de mi vida, quiero que haga parte de mi vida y me voy a dedicar, si no de lleno, por lo menos una buena parte de mi vida a ello, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué sucedió para que algo así entrara a tu vida y tomaras esa decisión? Bueno, creo que lo que influyó fueron muchas personas que conocí que se dedicaban al arte, a la ilustración, y eso creo que me inspiró mucho, ¿no? Para seguir en este camino. Y bueno, al darme cuenta de que el arte me podía llevar a otros territorios también, por lo menos el muralismo, hay muchas convocatorias, festivales de muralismo, y por el mismo hecho de ir, conocer otros territorios, otras personas, lugares, esto me impulsó para dedicarme al muralismo en este caso. Básicamente eso. Ok, entonces, ya que introduciste inmediatamente el muralismo, hay una condición particular que también va desarrollando Ana Milena como en relación con esto o separado, porque eso habría que también comenzar a entender un poco. Hablas del muralismo, pero tu vocación del muralismo está relacionado con qué exactamente, con que es un movimiento, digamos, urbano en el cual el arte se apropia de ciertos espacios porque no hay suficientes espacios como galerías e instituciones que apoyen a los artistas y por ende los muros de las calles son como el lugar privilegiado porque allí se gana un público o porque de alguna manera este muralismo tiene como una pretensión social y cultural, como visualizar otras formas de entender lo que está sucediendo
digamos, en estos espacios. ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, lo que me gusta del mural es precisamente que es un arte para todo el mundo, ¿no? Para todo el público, no está encerrado en las galerías. Eso es lo que más me gusta. Por otro lado, al pintar me siento cómoda, me siento bien, me permite reflexionar, ¿sí? De mi vida, pues todo este camino. Eh, sí, básicamente es eso, ¿no? Como el hecho de no, de que el arte o lo que uno manifiesta en el mural, pues lo puede percibir todo el mundo, no todo el que pasa por ese espacio. Es un espacio abierto. Ok, pero entonces, hagamos la conexión. ¿Cómo llegas entonces a la fundación entendiendo, y tal vez fue un comentario que nos faltó introducir, y es que Ana Milena se presenta con una escultura en la última convocatoria? Entonces, y además, como todos perfectamente saben, eh, la convocatoria que hace la Fundación BAT básicamente es para eh, entrar al circuito de las instituciones. Es decir, ya no es el muro en la calle, sino que son los espacios cerrados y demás. Entonces, ¿cómo tomas tú esa decisión un poco de salirte de esa posibilidad grandiosa, enorme, de estar en las calles y tener algún tipo de reconocimiento y mandar algún tipo de mensaje a la población para llegar a las salas de exposiciones, a las instituciones culturales, a los museos, con el atenuante de que mandas una escultura en pequeña escala, para no decir que es una miniatura, porque realmente uno podría suponer varias cosillas allí. Entonces, ¿cómo tomas esa decisión? Bueno, es que no, pues no solo me dedico al muralismo, ¿no? También la Okay. escultura, el diseño de productos, la animación en stop motion, bueno, muchas cosas. La escultura, pues, para el carnaval. En este caso, me presenté al Salón BAT, pues ya me había presentado antes, y me presenté sobre todo porque, bueno, ya venía trabajando con materiales reutilizados, ¿cierto? Había trabajado con acerrín, con lona impermeable, con paja toquilla también, todos estos materiales reciclados. Y en este caso, bueno, utilicé el café, con el cual ya venía experimentando también. Y cuando miré la convocatoria, bueno, pues desde el principio, miré que la convocatoria se ajustaba mucho a lo que ya venía trabajando, ¿cierto? Que son materiales inusuales, propuestas que tienen que ver con el territorio, con la identidad cultural, todo esto. Entonces, fue preciso, o sea, una convocatoria perfecta donde sentí que me acoplaba muy bien. Y bueno, nos fue muy bien. Gracias. Sí, sin duda. Pero Ana Milena, yo sí quisiera que decantáramos un poco la técnica en particular de esta pieza, porque hablas que es café y alambre. Y estoy muy seguro que mucha gente se está preguntando cuando te refieres al café, es porque hiciste una masa con café para modelar esta figura, o cómo es el proceso del uso del café allí. Sí, bueno, primero se realiza la escultura, la silueta en alambre. Luego empecé a recubrir con café. Ese café lo mezclo con otros materiales que queda como una masa, como plastilina. Y lo empiezo a recubrir por partes, ¿no? Porque si se hace si se hace muy grueso, pues se pudre, se daña. Entonces es necesario hacerlo por partes, contar con un buen sol también. Tengo la fortuna de que acá siempre hace sol. Entonces, que se vaya secando poco a poco. Y bueno, en el proceso pues fui experimentando, por lo menos en el cabello, para trenzar el café. Al principio me costó mucho, me demoré como un mes para lograr la textura perfecta para poder trenzar o tejer, ¿cierto? Estas fibras. Ok. Entonces, bueno, fue un proceso experimental que se fue sucediendo en el momento de elaborar la obra. Creo que vale la pena resaltarlo precisamente porque de alguna manera la escultura
La pieza como tal nos remite a algo muy tradicional desde el punto de vista de la técnica, ¿no? Sin embargo, gracias también como al ejercicio que hace el arte contemporáneo en términos generales en la exploración de materiales, de alguna manera como que uno comienza a entender que esta lógica de lo contemporáneo no se tiene que alejar necesariamente de las artes plásticas. Fíjate tú que tú logras una pieza bastante tradicional en términos de la estética, pero con un material totalmente fuera de lo que sería la tradición escultórica, y eso tal vez es uno de los elementos que eventualmente, supongo yo, los jurados también tuvieron presente a la hora de considerarte como premio, ¿no? Que es un elemento significativo en todo este proceso. Hay otro elemento que aún no hemos comentado y que de alguna manera quedó sugerido de las múltiples cosas que haces, Ana Milena, y es que tú tienes una educación enfatizada en el diseño industrial. En ese sentido, quisiera que nos dijeras cómo ese conocimiento de alguna manera permite el desarrollo de tus diferentes expresiones artísticas. Bueno, cuando estuve estudiando, tuve la oportunidad de conocer varios materiales, ¿no es cierto? El cuero, la cerámica, bueno, todos estos materiales. Y me fui inclinando sobre todo por los materiales naturales, ¿sí? Y materiales reciclados también, y sobre todo materiales que podía encontrar fácilmente en la región, ¿cierto? Acá en Sandoná se trabaja con la paja toquilla para elaborar varios productos artesanales y bueno, me fui por esa línea. Ahora estamos desarrollando productos con una técnica contemporánea. Esta técnica se desarrolló, pues la desarrollé en mi trabajo de tesis y fue hecha especialmente para que la trabajen jóvenes en condición de discapacidad. Sí, entonces desde ahí ya me fui por esa línea de los materiales reciclados, naturales y bueno, he tenido la oportunidad de explorar estos materiales, pues en el carnaval también, ¿no? Que se trabaja con el papel maché, que es una técnica también que se utiliza materiales reciclados. En el stop motion también utilizo paja toquilla. Sí, en el mural también he pintado murales con arcillas. Entonces, sí, en varios procesos. Ok, bien. Vamos decantando ese conocimiento que tienes y que es parte también del ejercicio que hacemos como dentro de la fundación, y es que cuando hablamos de experimentación, realmente el proceso es más largo de lo que muchas personas se pueden imaginar. Fíjate que estábamos hablando del café como una experimentación escultórica y sin embargo, esa experimentación viene desde la universidad, desde que estás estudiando este asunto de los materiales, porque también hay un elemento clave allí y es que el diseño industrial tiene una fuerte inclinación por el conocimiento y la no solamente diseñar cosas, sino qué material opera y funciona de mejor manera para un diseño específico porque cumple una función específica. Entonces, fíjense ustedes, y esa era como la conexión que quería hacer en el fondo, y es cómo ese conocimiento que adquiriste en tu profesión, en tu oficio, de alguna manera se incorpora de manera natural a ese desarrollo artístico que vienes desarrollando. En ese sentido, entremos a ese otro elemento que me parece que es de vital importancia y es lo que acabas de mencionar. ¿Cómo desarrollas, cómo el mundo artístico te permite trabajar con personas que están en situación de discapacidad y si puede ser cualquier discapacidad o tienes algunas muy específicas porque te permite gestionar determinados procesos? Sí, bueno, ellos son un grupo de jóvenes de acá de Sandoná, tienen discapacidad cognitiva sobre todo, pero discapacidad leve, ¿no? No es tan severa. Ok. Y bueno, con ellos ya venimos trabajando hace 5 años. Inicialmente empezamos con la paja toquilla para elaborar productos. Como les mencionaba, eso fue mi proyecto de tesis, que lo desarrollé en Pasto y luego lo traje acá a Sandoná y bueno, empezamos a trabajar con ellos. A ellos les gustó mucho participar, asistían mucho a las clases, bueno.
Y luego vimos como la necesidad de ensayar también con ellos en el mural, ¿cierto? A ver si se podía realizar un mural. Y efectivamente sí se pudo. Ellos eran muy contentos de ir, asistir, muy puntuales. Y bueno, este mural que vemos en pantalla, pues lo realizamos con ellos y nos rindió súper rápido. O sea, les gusta pintar y son muy, muy hábiles, ¿no? En esto. Muchos son del bienestar familiar también, así que este proceso les ha ayudado mucho, ¿no? Para su autoestima, bueno, para crear lazos de amistad. Ahora ellos son muy amigos y ha sido pues una experiencia muy positiva para ellos, para sus familias. Y bueno, es por eso que continuamos trabajando. Ok. Entonces, fíjese cómo se van interconectando como que la filigrana de todo el proceso artístico que viene haciendo Ana Milena. Porque por un lado, estábamos hablando de la experimentación. La experimentación se conecta precisamente con su conocimiento profesional, pero no solo con su conocimiento profesional, sino que en algún momento también habló de un saber tradicional, eventualmente ancestral si se quiere, en la medida que hay ciertas técnicas en Pasto, porque hay una cultura rica en ciertas habilidades manuales y técnicas que de alguna manera también son apropiadas para usar otro tipo de materiales y se van de alguna manera también como diseminando en este tipo de población que a pesar de que puedan tener discapacidad cognitiva, hay algo que tienen más que cualquiera de nosotros y es que tienen capacidad de atención y concentración, porque se pueden fijar exclusivamente en una sola cosa, mientras que nosotros podemos ser mucho más dispersos. Y esa es una ventaja en el fondo, ¿no? Entonces son cosas que son muy bellos en ese sentido. Bueno, ahora, estableciendo esas conexiones que vienes desarrollando en tu proceso artístico y creativo y demás, otra de las consideraciones que tenemos aquí en este programa tiene que ver con eh, qué puertas, ventanas, cielos o tierras se han abierto en la medida que has participado en estas dos versiones del salón, en la anterior y en esta, que en la anterior estuviste, si mal no recuerdo, como en la etapa de exposiciones regionales, pero acá llegaste al final, ganaste un premio y ahora estás en una itinerancia nacional. Digamos, si tú puedes hacer un contraste entre ambos momentos, eh, ¿qué beneficios tú crees o sientes que has logrado en torno a esto? Bueno, primero pues un aprendizaje personal, ¿no es cierto? Sobre todo el llevar estos materiales pues a un contexto nacional o un museo, al Museo Nacional, pues eso ha sido muy grato, muy, muy chévere para mí. Y, y bueno, espero que más adelante, claro, o sea, esto ayuda a fortalecer mi portafolio, ¿no es cierto? Espero, pues siempre he participado, mejor dicho, en las diferentes convocatorias del Ministerio de Cultura y ahora pues espero que participar en torno a, pues al arte más de lleno, ¿no? Porque he participado sobre todo con procesos artesanales, más como de diseño de productos, así. Entonces, pero sí, creo que esta convocatoria robustece mi portafolio y pues me siento muy contenta por eso. Entonces, podemos entender que cuando hablas de portafolio, cuando te presentas a diferentes convocatorias y demás, y bueno, y este trabajo que vienes realizando con este tipo de población que nos menciona, de alguna manera de allí es donde se desprende tu sustento económico o hay algo adicional que esté por fuera de las artes que también de alguna manera logra pues sostener, completar, ¿sí? Fortalecer esa parte que pues, claramente sabemos que en el mundo del arte no tiene ninguna garantía, ¿no? Entonces siempre hay un esfuerzo ahí muy particular, incluso el sacrificio de ciertas cosas para que esto se dé. ¿Cómo opera ese equilibrio económico con el arte y todo lo que desarrollas? No, básicamente es la gestión de proyectos, es Okay. lo que me da de comer, digámoslo así. Todos los años participo, me ha ido muy bien
y sí, enfocada al arte. Afortunadamente cuento con mi familia, ¿no? Con el apoyo de mi familia que me ha permitido dedicarme, ¿no? A esto, porque si no, muy complicado. Y Ok, bueno, aquí en el municipio también la vida no es tan costosa, entonces, sí, entonces se puede vivir bien, tranquilamente, sin tantos lujos, normal. Ana, yo sí quisiera, perdón Elkin, que te interrumpa, que nos pudiéramos como regresar un poco a la historia de tu obra Tierra, que pues ya la vimos en las imágenes y ahorita les voy a compartir como más de cerca algo que es lo que quiero que enfaticemos, y es en que, claro, es una pieza que nos permite observar cómo se puede transformar una materia prima, o en este caso un residuo que podemos tener en casa, porque no sé cuántos tintos te tuviste que haber tomado para poder recoger todo este concho de café, pero seguramente nos lo contarás. Y cómo también hay una simbología presente en la pieza. Y que es una pieza que, por supuesto, está mostrándonos a una mujer afro, y el detalle, por supuesto, para que lo vean de las trenzas es muy significativo, pero si pensamos en términos de identidad, ¿a quién está siendo representada pues en esta pieza que aunque es diminuta en tamaño, tiene para mí personalmente un significado muy especial? Si quieres, hablemos un poco de esos detalles para que también observemos pues cómo esta pieza nos da un mensaje. Claro, aquí quise representar a la mujer afrocolombiana, es una mujer, bueno, del Pacífico, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar a Tumaco varias veces y de conocer a muchas mujeres afro. Ellas son cantautoras, muchas se dedican también al trenzado del cabello. Y bueno, en esta obra recopilé como los elementos más característicos, ¿no? de su territorio, que son, bueno, la tortuga, el chontaduro, el plátano, el coco. Eh, y bueno, el vestido en este caso está tinturado con achote. El café, pues lo reciclé durante un año más o menos. Ya había reciclado antes, ¿no? El café, pero este se me dañó. Entonces volví a reciclar. ujú. Eh, de hecho, estaba esperando a que salga la convocatoria, o sea, reciclé todo el material y esperé a que salga la convocatoria ya para empezar a trabajar el material. Era una idea que ya la tenía pensada previamente. Ah, ok, muy bien. O sea, es decir, que este es un retrato de esas mujeres con las que has podido pues también tener unos acercamientos en cuanto a conversaciones o incluso pues también esos viajes que nos cuentas de Tumaco. Y me parece muy valioso, y creo que hay otra artista también en el salón que experimenta con esta misma narrativa, de hacer esas esculturas tipo retrato y siempre representar algo muy, muy simbólico y muy interesante también en las piezas. Y eh, cómo es que logras, porque también me impresiona mucho y me genera bastante interés, esa transición entre técnicas y proyectos diferentes. Entonces, nos cuentas que haces una gestión y una formulación de proyectos para convocatorias culturales, algunas son para el muralismo, algunas son para las piezas en artes plásticas como esta del Salón Beate Arte Popular, y otras para el carnaval, que nos dices pues que también que se celebra en Sandona, como esta fotografía que estoy aquí compartiendo. Entonces, ¿cómo es esa multifuncionalidad tuya a nivel artístico y a nivel cultural? O sea, ¿cómo logras también que todo eso haga sinergia en tu vida y te permita, pues, como nos comentaste, vivir de estos desarrollos de proyectos? Bueno, primero pues acá Sandoná y Nariño no es muy rico en su cultura, en su biodiversidad. Y primero aprovechando todos estos materiales, estos procesos, estos procesos que nos identifican, ¿cierto? Acá en Nariño. Y también gracias al apoyo de amigos también que me siguen las ideas, que me acompañan en estos procesos. Gracias a eso, pues hemos podido trabajar en varias cosas, ¿no es cierto?
el carnaval, el muralismo. Sí, o sea, estos son procesos que no lo hago sola, sino gracias a mucha gente que hace parte de esto. Eso. Pues importantísimo que haya siempre un ejercicio colectivo que te permita pues llevar a cabo tantos proyectos y en tantas técnicas, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante que lo logres y seguramente pues habrá muchas más otras oportunidades para mostrar tu trabajo y por supuesto ya ustedes imagínense el tiempo cómo ha pasado de rápido que hace poquitico estábamos hablando de que ya viene el gran salón y ya el año entrante es el noveno salón. Entonces, Sí. imagino que ya estarás pensando pues en esas ideas para representar esa obra. Sí, me gustaría volver a participar, esta vez ya con muralismo. Vamos a ver qué pasa. Claro, claro que sí. Sí valdría la pena seguir viendo algunos de los otros trabajos que ella ha presentado, como retomar esto, porque sí es significativo mostrar que en la versatilidad, en la manera como mezcla sus conocimientos, de alguna manera eso permite también que fluya sus diferentes artes hacia diferentes espacios, ¿no? Porque tal vez una de las, eh, no sé si dificultades, pero exigencias generalmente de las artes plásticas es que el artista está encerrado en su taller y prefiere mantenerse como al margen de ciertas cosas y en determinados momentos es cuando sale, pero también mantiene como ciertas burbujas. Sin embargo, aquí lo que se muestra es que Ana tiene fluidez como en diferentes contextos y ese es un elemento también vital en el proceso artístico, ¿no? Porque no es solamente la reflexión interna, sino que se alimenta de muchos elementos que están relacionados precisamente con ese conocimiento que ella construyó en sus estudios profesionales, pero también viene y retoma de esos conocimientos tradicionales que le da la cultura y cómo lo va adaptando a estos nuevos lenguajes del muralismo. Porque recordemos que el muralismo es relativamente reciente, o por lo menos esta expresión de apropiarse de espacios de la calle, del pueblo citadinos, para que otras personas que estén ajenas al mundo del arte puedan disfrutar estos procesos. Y me parece valioso tener ese reconocimiento. Ana Milena, realmente creo que parte también de este proceso tendrá que ver con tu juventud, es decir, tienes la energía para explorar muchas facetas, eh, porque esto también implica un proceso energético en la medida en que esto también absorbe mucha energía y uno debe entregar mucha energía, y no solo energía física, ¿no? Sino energía emocional, energía intuitiva, energía creativa para que logres hacer este tipo de conexiones, ya sea con estos grupos con los que trabajas, ya sea con la comunidad a la que le ofreces de alguna manera tus murales, pero también ya sea con ese espectador en solitario que está eh, de alguna manera reflexionando frente a la obra que se ha ganado el premio. ¿Tienes alguna consideración en particular sobre todo ese proceso que llevas en la mente? Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, ¿cuál es la consideración general de todos estos procesos que llevas y que traes y cuál es como ese sentido de apropiación que tienes de diferentes facetas que te ofrece el mundo del arte? ¿Cómo lo ves ya en términos ya, digamos, personales en tu proceso reflexivo? Sí, bueno, precisamente porque tengo como esa libertad, ¿no? De tiempo, de espacio, libertad para dedicarme a muchas cosas, pues que lo puedo hacer, ¿sí? Si estuviera en un trabajo fijo de 8 horas, no creo que se pueda. Entonces, eh, sí, me ha permitido la vida misma, como les digo, las amistades, me han permitido trabajar desde diferentes entornos, espacios, procesos y sí, dedicarme a hacer varias cosas, ¿no? Es que también me gusta como
no me gusta la rutina, me gusta como estar experimentando, ensayando, que los días no sean iguales, ¿sí? Siempre hacer cosas diferentes, estar pensando en proyectos, eso también me permite, pues, que la vida no sea aburrida y monótona, ¿no? Sino estar sacando cosas nuevas, innovando. Entonces me encanta mi trabajo, que no es, sí, que es diverso, que, o sea, estoy trabajando un mes en un mural y al otro mes estoy haciendo otra cosa. La verdad, me siento muy afortunada por poder dedicarme a esto y bueno, poder vivir, ¿no? Del arte, de alguna manera. Sí. Muy chévere. Pues qué envidia, Ana, porque claro, todos los que seguramente tenemos esa sensibilidad con el arte deseamos un día dedicarnos a él y creo que siempre se encuentra la manera de hacerlo posible. Yo quisiera terminar este espacio como con un análisis y una reflexión que hago a partir de esa experimentación que hay en tu trabajo, que no es solamente técnica, y lo digo porque también hay una experimentación con las personas con las que trabajas, con los mensajes que transmites a través de las obras, pero que de alguna manera esa experimentación tan diversa y tan amplia que hay en tu trabajo se concluye y termina en una representación de lo humano o de la humanidad, representado en lo que vemos de los murales, que siempre hay una presencia humana o un retrato de alguna persona, así como la pieza, pues por supuesto que resalta en el salón, que es un retrato también de alguien y hay una historia detrás de estas imágenes. Entonces me parece muy interesante también que hayan personas detrás de todos estos trabajos, pero también representadas en los mismos trabajos de tu obra. Entonces resalto muchísimo eso y felicito también, por supuesto, la trayectoria que has tenido, no solamente participando en el salón, sino participando en las convocatorias que a nivel nacional se les presentan a los artistas desde las instituciones. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio y por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Ana Milena, por esta conversación. Y gracias, Elkin, también por tu tiempo y por siempre escudriñar en las historias de los artistas para encontrar esos detalles que hacen muy interesante esta entrevista. Y a todas las personas que se conectaron, por supuesto que sepan que esta entrevista queda aquí en Facebook y también en nuestra página de YouTube y avisos parroquiales, porque siempre hay avisos en este espacio y es que bueno, ya se nos acabó nuestra exposición en Cartagena, finalizó el 15 de marzo, pero ahora viajamos con este salón en la itinerancia nacional a Barranquilla. Y la inauguración la tendremos el 15 de abril, pero a partir del 6 de abril podrán conocerla en el Centro Cultural Museo del Atlántico y allí, por supuesto, estará la obra de Ana Milena Linares Tierra, ganadora del primer premio. Y también adicional, una cosa, recuerden que hasta el viernes 3 de abril tienen la oportunidad de inscribirse a nuestro curso virtual Geografía del Arte porque, por supuesto, el profesor Elkin es quien lidera este espacio para dialogar alrededor del arte y la naturaleza. Invitadísima, Ana Milena, a que quieras participar de este curso virtual que se hace durante una serie de sesiones, máximo son 10, los sábados, a partir del 11 de abril. Entonces, en nuestra página de Facebook y en Instagram encuentran el enlace para inscribirse y les cuento un secreto, ya van 200 personas. No sé de dónde vamos a encontrar la manera de escucharlos a todos, pero lo lograré. Bueno. Así que allí nos vemos en todas las actividades de nuestro salón. Chao, chao, muchas gracias, que estén muy bien.